Bienvenidos al avance del capítulo 93 de la telenovela Salomé. Arturo no pudo contenerse más y enfrentó a Lucrecia con todo el enojo acumulado. Le dijo que sabía toda la verdad, que ella lo había engañado y que Julio no era su hijo. Mientras él hablaba, Lucrecia trataba de defenderse, negando una y otra vez que fuera cierto, aunque su voz temblaba ligeramente. Arturo no dejó que sus palabras lo detuvieran y le recriminó cómo pudo ser tan cruel para hacerle creer algo así. Al escuchar eso, Lucrecia no supo qué responder y solo pudo suplicar con los ojos llenos de desesperación que no le dijera nada a Julio. Sin embargo, Arturo, con el rostro endurecido por la furia, le aseguró que, a pesar de todo, estaba dispuesto a perdonarla. Diego llegó a la casa buscando a Romina, insistiendo en que tenía que ir a trabajar de inmediato. Miguel, que estaba en la entrada, lo detuvo y le preguntó por qué estaba tan apurado por llevársela. Diego, haciendo caso omiso, empezó a gritar desde la puerta, exigiendo que Romina saliera. Finalmente, sin obtener respuesta, decidió marcharse, dejando una nube de tensión en el ambiente. Una vez que Diego se fue, Miguel se acercó a Romina y le preguntó con evidente molestia por qué Diego tenía que estar buscándola con tanta insistencia. Romina, intentando calmar la situación, le mintió sin pestañear, diciendo que Diego solo era un amigo de su mamá. Pero Miguel no parecía convencido y le respondió que no le agradaba para nada la cercanía que Diego tenía con ella. Caricia no podía dejar de pensar en su amiga Salomé. Aunque los días pasaban y no había noticias, ella seguía aferrándose a la esperanza de que Salomé estuviera viva. Mientras tanto, los hijos de Salomé vivían con una mezcla de angustia y esperanza, aunque comenzaban a entender que quizá las cosas no terminarían bien. Willy, siempre directo, les dijo que ya era hora de que enfrentaran la verdad, pero ellos se negaban a aceptar cualquier cosa que no fuera un final feliz. Diana llegó a la casa con una mezcla de enojo y nerviosismo. Sin darle tiempo a su papá, Roberto, para reaccionar, le soltó la bomba. Había encontrado a Irma en un hotel con Marcos. Roberto quedó paralizado por unos segundos, sin saber qué decir. Luego, su rostro se llenó de enojo, y aunque no dijo nada de inmediato, era evidente que la noticia lo había dejado furioso. Julio no podía dejar de pensar en el accidente del avión. Cuando tuvo la oportunidad, se acercó al inspector y le preguntó quién podría haber causado un daño tan grande. El inspector, con cautela, respondió que tenían un sospechoso y que parecía un caso de homicidio. La información dejó a Julio aún más preocupado y con muchas preguntas en la cabeza. Lucrecia, mientras todo el mundo estaba tenso y preocupado, no pudo evitar soltar una carcajada sarcástica. Para ella, era divertido que Arturo estuviera insistiendo tanto en que Salomé tenía que estar viva. Entre risas, comentó que ojalá estuviera muerta, dejando claro lo poco que le importaban los demás. Julio, hablando nuevamente con el inspector, expresó con firmeza que esperaba que atraparan al responsable de todo lo que había sucedido con el avión. Pero la respuesta del inspector lo dejó helado. El principal sospechoso era él. Julio no pudo decir nada. Estaba completamente sorprendido. Arturo seguía furioso con Lucrecia y le exigió que se callara y que dejara de molestar a Manola. En ese instante, Julio apareció en la sala y, con un tono nervioso, contó que el inspector lo estaba involucrando en el accidente del avión. Sus palabras dejaron a todos los presentes completamente impactados. Rebeca perdió completamente la compostura cuando vio al inspector apuntando a Julio como sospechoso. Sin pensarlo, empezó a gritarle al oficial, asegurándole que Julio no tenía nada que ver con el asunto y exigiéndole que lo dejara en paz. Julio, visiblemente molesto por la escena, trató de calmarla y le dijo que no se metiera en cosas que no le concernían, porque eso solo empeoraba las cosas. Rebeca, enojada y frustrada, insistía en defenderlo, pero Julio dejó claro que podía manejarlo por su cuenta, dejando a Rebeca sin más remedio que callarse. Roberto y los demás estaban cada vez más tensos y decididos a saber qué escondía Irma en esa caja que parecía tan importante. La presionaron hasta que no tuvo más opción que abrirla. Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que Irma, previendo que algo así podría pasar,
Había sacado todos los juguetes sexuales que tenía en la caja y los había reemplazado con cosas comunes, como papeles y documentos que hacían parecer que estaba trabajando en algo serio. Cuando Roberto vio lo que había dentro, cambió su actitud. En lugar de cuestionar a Irma, les echó la culpa a sus hijos, acusándolos de estar buscando cualquier excusa para separarlo de ella. Los hijos, incrédulos y frustrados, no podían creer que Roberto estuviera tan cegado por Irma como para ignorar lo que estaba pasando realmente. Julio llegó a la estación de policía con el rostro lleno de preocupación y nerviosismo. Apenas puso un pie dentro, los oficiales lo detuvieron y lo encerraron en una celda, informándole que era el principal sospechoso en la desaparición de Salomé y los pilotos. Julio, indignado, les pidió que investigaran bien y que hicieran justicia porque él no tenía nada que ver con lo sucedido. Mientras trataba de entender cómo había llegado a esa situación, Diego apareció inesperadamente en la estación. Julio, al verlo, no pudo evitar preguntarle con tono desconfiado qué hacía allí. Diego, con una expresión seria, le respondió que solo quería ayudarlo. La respuesta dejó a Julio desconcertado y con más dudas que antes, sin saber si confiar o no en las intenciones de Diego. Diego miró a Julio fijamente desde el otro lado de los barrotes y le soltó sin rodeos que, siendo el único sobreviviente del accidente, todos lo estaban señalando como el culpable. Mientras decía esto, su tono era ambiguo, como si buscara intimidarlo, pero al mismo tiempo, ofreció su ayuda. Le propuso que podía facilitarle una forma de escapar de la cárcel si así lo quería. Julio, firme en su postura, le respondió que no tenía intención de huir, porque no había hecho absolutamente nada malo. Sus palabras fueron claras y llenas de indignación, dejando a Diego con un aire de desconcierto y cierta frustración. Los hijos de Salomé seguían sin creer todo lo que estaba pasando. Para ellos, Julio no podía ser culpable de algo tan grave, porque siempre había demostrado ser una persona que defendía lo que creía correcto, incluso en las peores circunstancias. La idea de que él pudiera estar implicado en un crimen como ese les resultaba simplemente absurda. Sin embargo, la situación era tan inesperada y caótica que nadie sabía realmente qué pensar. Diego, en una conversación llena de tensión, le dijo a Alonso que tenía que cumplir con lo que habían planeado. Fue directo al punto y le ordenó que debía matar a Julio, pasara lo que pasara. Alonso, conocido por ser un policía corrupto, no mostró resistencia y respondió con frialdad que no se preocupara, porque esa misma noche se encargaría de eliminar a Julio. Sus palabras tenían un tono escalofriante, como si el peso de la vida de alguien más no significara nada para él. Manola y Lucrecia empezaron a discutir acaloradamente. La tensión entre ellas subía con cada palabra que intercambiaban, pero Manola, harta de los secretos, tomó la delantera. Le gritó a Lucrecia que estaba decidida a contarle toda la verdad a Julio, sin importar las consecuencias. Dijo que ya no podía guardar más el secreto de que Lucrecia había sido quien mandó a matar a su propio esposo. Lucrecia, sorprendida por la amenaza, intentó intimidarla para que guardara silencio, pero Manola no estaba dispuesta a retroceder, lo que convirtió la discusión en un enfrentamiento aún más intenso. Julio estaba en la celda, caminando de un lado a otro, completamente desesperado. No podía dejar de pensar en todo lo que estaba ocurriendo y en cómo había terminado en una situación tan absurda. Una y otra vez se repetía que no merecía estar en la cárcel, que era injusto que lo acusaran de algo que él no había hecho. Sentía una mezcla de frustración, impotencia y rabia, porque no entendía cómo la vida podía estar siendo tan cruel con él en ese momento. Sabía que era inocente, pero parecía que nadie más lo creía. Arturo estaba harto de las mentiras que lo rodeaban. Durante una conversación con Manola, no pudo contenerse más y le preguntó directamente por qué nunca le había dicho la verdad. Su tono era serio, casi dolido, pero Manola intentó justificar su silencio. Le explicó que nunca quiso decirle nada porque no quería herirlo ni verlo triste. A pesar de sus palabras, Arturo seguía sintiendo que todo era una excusa más en medio de tantas mentiras, y su paciencia parecía estar al límite. Julio seguía repitiendo que no era capaz de hacerle daño a nadie, mucho menos de matar a alguien. Le dijo a Alonso, con una mezcla de firmeza y desesperación, que lo dejara en paz, que él no tenía nada que ver con lo que le estaban acusando. Alonso, sin mostrar emoción alguna, le respondió que, le gustara o no, él era el culpable. Sin embargo, de forma inesperada, Alonso abrió la puerta de la celda y le indicó que podía salir. Julio se quedó inmóvil, mirando la puerta abierta con incredulidad, tratando de entender por qué Alonso había hecho algo tan extraño. La confusión en su rostro era evidente,
No sabía si confiar en lo que estaba pasando o si era alguna clase de trampa. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.